soy Adolfo del Caño y me encantaría compartir con todos ustedes unos trabajos realizados durante algún tiempo. Hablamos de Egipto y me gustaría también desmontar algunas teorías de cómo se pudo construir el país. Vamos a descartar directamente que los extraterrestres fueron los artífices de todo aquello. He construido una serie de maquetas que nos ayudarán seguramente a entender un poquito mejor las explicaciones. Vamos a ello. Bueno, pues estamos en una de las partes de la maqueta y nos hemos ido a la prehistoria. En ella podemos observar cómo las personas ya eran capaces de mover grandes bloques. Hablamos de, en este caso, menhires, entre 20 y 70 toneladas, de dólmenes, cuya dificultad máxima estaba en elevar sus techos, no sé exactamente el peso es exacto, pero unas 20 o 30 toneladas también podían pesar. Construcciones típicas en Stonehenge, nada tienen que ver con el país de Egipto, pero simplemente es por reseñar cómo fueron capaces de hacerlo. Sinceramente creo que fue más fácil de lo que parece. Vamos a la mesa de trabajo y a ver si podemos explicar cómo se pudieron hacer las cosas. Para levantar grandes bloques, grandes techos en este caso, imaginemos que esta piedra pesa 30 toneladas, yo descartaría la imagen que tenemos grabada a fuego, grandes polipastos, grandes palancas, un número indeterminado de personas. Vamos a ir a la práctica. Localizaremos un gran bloque en el terreno, seremos capaces de transportarlo. Yo descartaría los rodillos porque está bien siempre y cuando el terreno sea liso, las vigas sean lisas, es fácil de entender, pero para mí un método más fiable o más fácil de usar sería este, una especie de trineo con caballerías, el número de ellas determinaría el volumen de la piedra y vamos a transportar esta piedra, como digo, al lugar de destino, sería este. La sensación es la siguiente, ellos podrían construir de esta forma, colocarían varios postes guía, que ni siquiera son postes de trabajo, son simplemente postes de seguridad. El movimiento siguiente podría ser una cosa parecida a esta. Si intentamos subir el bloque en altura, nos costará muchísimo, casi sería imposible, pero si tenemos en cuenta que cada cuerpo tiene su centro de gravedad, es fácil pensar que una de las mitades contrarresta la contraria. En este fácil y sencillo movimiento observamos un detalle. Si yo inclino la piedra un poquitín, uno de los apoyos recibe una especie de desplazamiento, el cual me permite calzarle. Os puedo asegurar que este movimiento es tan sencillo que quizás por ese motivo siempre pasó desapercibido. Vamos a continuar con la maniobra, que creo que ya la habéis cogido perfectamente. Los movimientos son seguros, los movimientos son sencillos, quizás un poco repetitivos, pero no había otra manera. Hemos descartado todos los grandes polipastos, las grandes estructuras para mover una simple piedra. Me vais siguiendo en el movimiento, creo que sobran las palabras. Entramos en una fase crítica porque, como vemos, la piedra cada vez coge más elevación, unas inclinaciones bastante complejas debido al volumen, pero lo que pretendemos es introducir en este caso las dos columnas. Pero ocurre una cosa muy curiosa, es que las inclinaciones que recibe posiblemente fueran útiles para levantar un simple menhir. Vamos al último movimiento, espero que nos salga todo bien, y observaremos cómo hemos elevado el techo de un dolmen, ajustaríamos las columnas, son piedras más pequeñas, la columna siguiente, empezaríamos a desmontar elementos innecesarios
Y ahora viene un momento crítico que creo que sería este, el apoyo del techo. ¿Observáis el detalle? Vamos a ver si soy capaz de... Perfecto. Lo tenemos construido. Hemos descartado unas maniobras increíbles y para mí este movimiento fue imprescindible para los egipcios. Vamos a otro apartado. Vamos al tema de obeliscos. Estamos de nuevo en la maqueta general y quiero representar un poco las características y las condiciones que los egipcios podrían tener para construir. El Nilo fue imprescindible, sin el Nilo realmente no hubiera habido nada construido. El Nilo nace relativamente lejos, en el lago Victoria. Este lago descarga sus aguas en dos ramales, serían el Nilo Azul, el Nilo Blanco, y a su vez confluyen en el lago Nasser, en la zona de Jartum. Pero explico esto porque quiero desmontar algunas teorías que dicen que las crecidas del Nilo fueron las que proporcionaron el movimiento de grandes piedras. Creo que no fue así. Imaginaros grandes lluvias en Uganda, Kenia, Tanzania. Esas lluvias confluían en el lago Nasser a través de los dos ríos, como digo, y estas lluvias inundaban de tal manera el valle del Nilo, de tal magnitud que podemos observarlo en una de las fotografías que tenemos al fondo. Estamos en el templo de Luxor y si nos damos cuenta hay una mezquita construida a cierta altura en el piso original de ella, pero excavaciones posteriores determinaron que estaban los templos ya construidos. Por eso descarto que estas inundaciones fueran utilizadas para la construcción de templos y el movimiento de grandes piedras. Nos vamos a acercar ahora, la tengo aquí representada, pasamos a otro apartado y nos vamos a la cantera de Asuán. Esta cantera fue importantísima para las construcciones porque, aunque hay más canteras a lo largo del recorrido en el Nilo, fue de ella de donde salieron el gran porcentaje de piedras para las construcciones. Vamos a ir a un ejemplo muy palpable y nos vamos a introducir dentro de la propia cantera. Vamos a intentar extraer el obelisco inacabado. Sí, ese mítico obelisco que después de miles de años sigue en su lugar de origen. Vamos a acercarnos a la cantera e intentar ver cómo se podrían hacer ciertos trabajos. Nos hemos acercado hasta la cantera de Asuán. Como veis, una cantera es esto. Es un montón de piedra, un lugar prácticamente inaccesible. Ellos pretendían sacar de este lugar los obeliscos y de hecho lo hacían. Había obeliscos que estaban instalados en el suelo, otros obeliscos que estaban instalados en la pared, pero el proceso sería más o menos el siguiente. Harían un gran desmonte de piedra, vamos a intentar mover piedra, localizarían un lugar determinado, la veta posiblemente, conocían la piedra, seguirían quitando todo aquello que les estorbara, descubrirían en un momento puntual un bloque determinado. Por supuesto que podía ser una búsqueda acertada, una búsqueda errónea, pero el proceso más o menos sería este. Una vez localizado el lugar, intentarían buscar y alisar de alguna manera la parte superior. Marcarían el bloque, irían observando las características y comenzarían a hacer el foso. Si nos damos cuenta en esta fotografía, es la original del obelisco inacabado, y vamos a hacer la propia imagen. Tenemos que observar que hay imágenes determinantes. Vemos que aquí han extraído un obelisco. Tenemos el obelisco inacabado.
Pero hay un detalle que para mí es una evidencia científica y es este corte. Sinceramente pienso, aquí hay otro iniciado, que es precisamente para la extracción del obelisco. Vamos a ver el porqué. Como veis, hemos hecho una gran transformación de la cantera. No nos hemos inventado nada, porque el desmonte ellos también lo hacían. El foso ha sido creado. Hemos quitado la piedra que nos molesta y ahora vamos a intentar cortar realmente el obelisco. Lo hemos marcado y vamos a iniciar los cortes de esta manera. Yo lo haría de esta forma, en horizontal. Vamos observando ya una forma determinada de la piedra. Vamos viendo ya las vetas, si realmente el bloque nos puede valer. Continuamos eliminando partes del obelisco que no sean necesarias. Y ahora vendría un poco la parte difícil. Comenzarían a extraer los bloques inferiores porque tenían perfectamente acceso por todas las partes, dejarían una zona fija de apoyo y más o menos la estructura va cogiendo un poquito de forma. Y la imagen siguiente sería esta otra. Como veis, el obelisco ha sido transformado en su totalidad. Hay dos apoyos fijos que son los que nos van a permitir el siguiente movimiento. Hemos creado ya propiamente la imagen del obelisco. Hemos eliminado muchísimo peso porque el bloque podía pesar en un principio 1.260 toneladas, pero en este momento creo que pesa menos de la mitad. Vamos a una nueva imagen del obelisco. Hemos transformado nuevamente el obelisco. Los apoyos que teníamos anteriormente nos ha permitido construir dos grandes ruedas, que si bien es cierto, estas ruedas podían ser considerables, de unos 5 metros de diámetro, son relativamente sencillas de instalar. Son 4 vigas y una serie de cuerda de grandes dimensiones que nos permiten, en este caso creo que el desplazamiento del obelisco. La imagen sería esta. Y vamos ahora sí a proceder a la extracción del obelisco de la cantera. Como veis, ha desaparecido gran parte de ella y vamos a hacer el movimiento. Voy a pedir la colaboración de un amigo para que podamos hacer la maniobra. Necesitaríamos ciertos elementos, cuerda, y lo colocaríamos de esta manera. La función de mi amigo sería el frenar el obelisco por si el terreno fuera una rampa. Mi función sería el tiro del obelisco, que podía ser mediante caballerías, posiblemente. El amarre sería de la siguiente manera. Anclaríamos en la propia cantera, por lo menos en el primer momento de extracción, y de esta forma el peso que yo quiero mover justamente sería la mitad, porque hablamos de una polea de doble género. La extracción sería esta. Las propias ruedas se van adaptando al terreno, un terreno totalmente irregular, un peso increíble, la función de frenado es imprescindible, cómo se va adaptando perfectamente y cómo la extracción era de esta forma. Hemos visto la extracción del obelisco de la cantera con unas ruedas apropiadas
Y si esas ruedas fueron capaces, ¿por qué no van a ser capaces de ayudarnos a desplazarlo durante kilómetros? El equipo más o menos sería este, y sería organizado, creo yo, de esta forma. Habría un jefe de equipo, lógicamente, habría una voz de mando, habría unos obreros en la parte trasera para frenar el obelisco en caso de que el terreno fuera inclinado. Este jefe de equipo daría órdenes al personal de tiro que controlara las caballerías y en realidad sería un equipo bastante coordinado. Pero tenemos un problema. Si el obelisco gira, girarían las cuerdas y en este caso deberían de tener una especie de mosquetón, de giro, para que todo volviera a su lugar y no hubiera ningún problema. Si giran las cuerdas, deberían de tener una oscilación. Entendido este punto, creo que es bastante explicativo. Vamos a ir a otros detalles de los obeliscos. Cuando estas ruedas tenían algún tipo de problema, tengo aquí una botellita, es una maqueta, que me dice y me determina ciertos puntos que observo en las fotografías de los obeliscos. Vamos a centrarnos un poquito en estas marcas que tenemos aquí. Marcas que no creo yo que fueran casuales. Es muy raro que gran número de obeliscos tuvieran ese desperfecto. Y pienso que pueden ser por esta forma. Si trabajamos con el obelisco, lo normal podría pasar que una de las ruedas se aflojara y tomara tal movimiento que hiciera pequeños desperfectos en las aristas del obelisco. Es un detalle que para mí es una evidencia científica de cómo se pudieron mover y que realmente fue así. Vamos a pasar a otro punto. Tenemos un nuevo movimiento que sería la elevación del obelisco. Hemos visto su extracción, hemos visto su transporte, tenemos esta imagen y esta imagen nos permite acoplarle unos andamios. Estamos frente al templo donde va a ser elevado. Vamos a utilizar la técnica antiquísima de elevación de grandes bloques, que sería la oscilación. Creo que el movimiento podría ser el siguiente. Tendríamos la posibilidad de que su centro de gravedad nos ayudara a elevarle. Conocéis la maniobra, la hemos visto anteriormente. Vamos a ser un poco realistas. La oscilación de la gran piedra sería pues más o menos esta. Podría haber otras técnicas, pero creo que esta es bastante sólida, llamémosle así, porque nos permite elevar un gran bloque sin relativa dificultad. Vamos viendo cómo el propio obelisco nos ayuda y creo que en este momento tenemos prácticamente el obelisco elevado. Como vemos, uno de los apoyos ha desprendido, el otro sigue haciendo su función y simplemente había que tirar un poquitín desde el pilono del templo para su total elevación. Vamos a dejarlo así y nos vamos a ir a otro apartado que creo es bastante interesante y es la construcción de pirámides. Hay distintas teorías, pero vamos a exponer la nuestra. Hablamos de la construcción de pirámide. Hay distintas teorías que dicen, creaban rampas de arena, inmensas rampas de arena, para la elevación de una piedra. Vamos a desmontar ciertas teorías porque esto es arena de Giza. Es una arena que pudimos recoger hace ya casi 25 años y nos damos cuenta que es una arena prácticamente polvo. No veo factible una gran rampa para elevar una piedra.
Creo que la posibilidad sería otra. Hemos construido aquí una especie de arnés, tenemos una pirámide que, aunque no es muy realista, nos puede ayudar a ver cómo se podían mover esas piedras. Vamos a ver si nos sale bien la maniobra, y el concepto es el siguiente. Crearían una especie de balcón, de andamio, y el tiro sería seguramente con animales. El movimiento sería este. Observamos cómo la piedra, con sus dificultades, se va adaptando al terreno fácilmente y observamos cómo ha sido el ascenso, totalmente posible. Hay otras teorías que dicen que la pirámide se construyó desde el interior, en espiral. Sí que es cierto que tiene sus pasajes internos, pero creo que fueron necesarios este tipo de accesos, rampas necesarias para la subida y construcción, incluso la posibilidad de que los animales subieran por ellas para llevar cuerdas, para llevar madera, para llevar agua, en fin. Tendría que haber una especie de movilidad externa que permitiera realmente la construcción de la propia pirámide. Hay otros conceptos de grandes bloques que, si bien es cierto que las piedras de las pirámides pesaban entre 2,5 toneladas y 5 toneladas, había bloques que pesaban hasta 70 toneladas. Vamos a cambiar de maqueta para ver un poquito mejor ese concepto. Tenemos una nueva maqueta y quiero reseñar este detalle. Este sería el tamaño de las piedras de la pirámide y este sería el tamaño de los bloques internos que llevan las cámaras, los techos de las cámaras. Es una pirámide, yo creo que bastante realista de lo que ellos necesitaban. Construirían fase a fase, tendrían andamios para la elevación de piedras, las piedras irían por un camino, el personal y la caballería por otro, habría una total movilidad para ser posible. Los bloques grandes, en este caso, se irían ascendiendo nivel a nivel, para ser utilizados estos techos, estos grandes piedras en los techos de las cámaras, y creo que el proceso podía ser este perfectamente. Habría unos lugares de encuentro, llamémosle así, porque hay que tener visible la función de cada persona, habría que tener unos puntos de transición y sobre todo tendríamos que tener un óptimo acceso que nos permitiera realmente culminar la pirámide. Los balcones se irían juntando tanto que crearían un espacio para poderla construir. Este sería básicamente el fundamento de la construcción. Hay 1000 detalles que añadir, pero creo que la base es esta: gran movilidad y posibilidades de subir grandes bloques. Visto todo esto, vamos a pasar a otro apartado, y sería el apartado de herramientas. Estamos en un lugar diferente, ya lo conocemos, la cantera de Asuán, pero ahora lo que queremos observar son totalmente distintos los conceptos. Nos vamos a fijar en este tipo de marcas. Lo tenemos en todos los lugares de la propia cantera. Tenemos marcas muy raras, imposibles de crear por las piedras de dolomita. He intentado hacer una maqueta que nos iguale ese tipo de señales. Y vamos a ver cómo fueron posibles. Simplemente con algo que gira. Es muy raro que esto lo pueda hacer una piedra de dolomita. Y el giro podía ser, vamos a ver si lo vemos en la imagen, con algo parecido a esto. No digo que fuera exactamente, pero si ellos tenían granito, tenían cuerda y un pequeño concepto de giro, vemos cómo la piedra era capaz o daba la posibilidad de hacer este tipo de marcas.
Creo que fue una herramienta imprescindible. Vamos a ver sobre el terreno cómo se podía manejar. Yo no lo puedo estabilizar, pero imaginaros una persona a cada lado y bueno, pues es una posibilidad del por qué esas marcas están ahí. Una vez expuesto todo mi trabajo, expuestas mis conclusiones, simplemente agradecer las personas que en todo momento me apoyaron y dejar un poquito la base para futuros trabajos. Gente que tenga más medios que los nuestros y que desarrolle a partir de estos conocimientos algo definido. Muchas gracias.